Vamos a hablar con Carla Paparella, es coordinadora de educación del CIPEC. El CIPEC es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Hola Carla, mi nombre es Daniel Ciampicini, esto es Radio Continental en Bahía Blanca. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias Bueno, por convocarnos. ¿cuál es su mirada respecto de esta pobreza estructural que además es multidimensional, ¿no? Porque hay gente que no tiene acceso a los servicios, le hace agua, cloaca, la vivienda, la educación, a una salud de calidad. Ujú. Bueno, sobre este punto que traías en tu introducción, me gustaría sumar un dato que también da mayor contexto y profundiza capaz la preocupación que nos genera, que es que la pobreza actualmente tiene una concentración en la población infantil. Ajá. Vos decías, compartías el dato de que 4 de cada 10 personas del país entran dentro de situación de pobreza. Esto se agudiza pasando a 6 de cada 10 en los niños, niñas y adolescentes. Entonces esto nos plantea un panorama, digamos, de mayor requerimiento de una atención con políticas sociales y educativas orientadas a esta población, que son quienes van a llevar adelante el desarrollo y el crecimiento de nuestro país en unos años. Claro. Por este motivo, nosotros, digamos, y en línea con este primer planteo del gobierno de armar un pacto de desarrollo nacional, decíamos, bueno, no es posible pensar ese acuerdo, no es posible pensar un desarrollo para el país, no es posible pensar un destino común si no abordamos una política educativa sostenida y basada en acuerdos estratégicos. La directora ejecutiva del CIPEC, que es Gala Díaz Langú, dijo que el hecho de que solo el 13% de los ingresantes al secundario lo terminan en tiempo y forma es un obstáculo para cualquier tipo de reactivación. Claro, actualmente, digamos, distintos datos educativos nos muestran que tenemos una crisis muy profunda en calidad de aprendizajes y en terminalidad de la educación obligatoria, que en nuestro país desde el 2006 es hasta el nivel secundario. Ese dato que vos recogías de Gala, Sí, lo que muestra es que si nosotros miramos de 100 estudiantes que inician a estudiar en la primaria, sí. solamente de esos 100, 13 de ellos van al último nivel, el nivel del secundario, quinto o sexto año, dependiendo de la jurisdicción, en el tiempo esperado, o sea, los 12 años o 13, y con los aprendizajes satisfactorios. O sea, algo que, si uno piensa el derecho a la educación garantizado para todos, debería ser para esa totalidad de 100 estudiantes, solo esto lo obtienen el 13%. Entonces esto nos plantea una serie de dificultades muy complejas y estructurales que tiene el sistema educativo. Esto no es un problema, digamos, que solo podemos pensar desde la cuestión docente, desde alguna jurisdicción, desde los estudiantes, o incluso desde las familias. Es un problema estructural que requiere, digamos, de pensar cómo el Estado va a hacerse cargo con políticas educativas sostenidas que logren mejorar los aprendizajes de forma equitativa y que logren que todos los estudiantes accedan a la educación obligatoria. Claro. Claro, porque hay que decir que solo el 13% de los ingresantes al secundario lo terminen en tiempo y forma. Hay que ver cuántos abandonan y Bueno, y cuántos no lo claro, terminan en tiempo y forma. claro. O sea, nosotros los datos de abandono están, uno, digamos, en cuanto a la terminalidad, de hecho, a la terminal de educación obligatoria me refiero, es un área en la que se viene mejorando en el Sí, país realmente. O sea, hoy por hoy el ingreso al secundario está dado para todos los adolescentes. Eso es una buena noticia. Hace unos años sí, esto no claro. pasaba. De hecho, en la escuela secundaria, una escuela que originalmente se pensó para formar a una élite profesional, entonces que hoy por hoy todos los estudiantes que terminan el primario lleguen al secundario es algo importante y, digamos, nos posiciona de una forma positiva en relación a la región. Ahora bien, los desafíos persisten cuando vemos las trayectorias, ¿no? Porque si vemos quiénes logran finalizar el nivel, más allá de con qué aprendizaje, que obviamente es importante, lo que vemos es que solamente el 50%, o sea, de cada 100, 50 lo logran finalizar en la educación común, en la secundaria común, y otros 16 terminan estudiando en la modalidad de jóvenes y adultos. Pero de todas formas queda un grueso, una proporción relevante que, mirando hasta los 29 por ahí, no obtiene su título secundario. Uno puede creer que esto finalmente no lo terminan haciendo, o una proporción muy chiquita lo hace.
Entonces todavía hay un margen de mejora muy grande en cuanto a la terminalidad educativa, y en ese sentido, desde CIPEC venimos trabajando junto con algunas jurisdicciones en una política específica para prevenir el abandono escolar en la secundaria, que son los sistemas de alerta temprana. ¿Cómo sería eso? Bueno, los sistemas de alerta temprana es una política que muchos países de la región ya vienen teniendo, mismo países de Europa, Estados Unidos, es decir, es una política que viene siendo muy utilizada porque, digamos, tiene un planteo bastante simple y de económica y de una implementación bastante económica para los resultados que tiene, que parte de la siguiente premisa. Las escuelas hoy, los sistemas educativos, recogen muchos datos sobre la trayectoria de los estudiantes, ¿no? Hoy los sistemas cada vez están más nominalizados, es decir, están cada vez más basados en la información de cada estudiante, y se sabe cómo es su asistencia a la escuela, se sabe cómo son sus calificaciones, por ejemplo, etcétera, y otros datos. Todos estos datos encierran un gran valor para poder detectar a tiempo, de forma anticipada, cuando se van configurando ciertas situaciones asociadas al abandono escolar a futuro, ¿no? En la secundaria los estudiantes cuando abandonan la escuela lo hacen después de haber presentado distintas pautas de alarma en relación a su vínculo con la escuela. Sí. Estas pautas de alarma están encerradas en los datos que la escuela recoge y procesadas de cierta manera, pueden dar la pauta de qué estudiantes presentan mayor riesgo de abandono. Esto es lo que hacen los sistemas de alerta. Claro. Por un lado, detectan quiénes son los estudiantes que presentan mayor riesgo de abandono y sobre esos estudiantes le solicita a la escuela, en primera instancia, que defina intervenciones direccionadas y adecuadas para atender la situación por la cual ese estudiante está en riesgo de interrumpir su escolaridad. A lo que vos decías en relación a la situación de pobreza, que es multicausal, Sí. bueno, lo mismo ocurre con el abandono escolar. Es Claro. una problemática común, pero que está atravesada por una multicausalidad de situaciones diversas. Pueden ser situaciones económicas, desinterés, dificultades con el aprendizaje, embarazo adolescente, etcétera, ¿no? Entre otras. Entonces, lo relevante, el SAT lo que hace es poner sobre la mesa una necesidad de atención adicional a los estudiantes que muestran estas variables asociadas al riesgo de abandono, y sobre ellos definir intervenciones adecuadas. La escuela junto con el nivel provincial. Claro, claro. Es que la educación y la capacitación es fundamental de cara a no seguir ahondando los números de la pobreza, porque tiene que ver con la posibilidad de adquirir un trabajo mejor remunerado, no seguir ingresando a ese mercado informal cada vez más precarizado. Exactamente. Bueno, en relación a eso, desde CIPEC hicimos un análisis para entender, mirando los trabajos de calidad, es decir, trabajos que tienen más de 6 horas y una paga en blanco, dijimos, bueno, a ver qué características tienen quienes tienen trabajos de calidad. Y lo que vimos es que quienes tienen al menos un título secundario acceden a un nivel, dentro de sus trabajos de calidad, a un nivel de ingreso un 37% mayor que quienes no tienen el nivel secundario. Esto quiere decir que poder terminar la educación obligatoria, aún con todas las mejoras que esa educación hoy requiere, digamos, está, digamos, posibilitando a los estudiantes, a los jóvenes, acceder a trabajos mejor remunerados, o sea, de mayor calidad. Y por lo tanto les está dando ciertas herramientas para apalancar su proyecto de vida, pero también para desarrollar más, o sea, para poner, digamos, mayor desarrollo y calidad en el país. Claro. Entonces, esto pensando en la escuela secundaria de hoy. Si nosotros, Sí, sí. y es lo que estamos trabajando desde CIPEC, si nosotros podemos generar un acuerdo nacional y federal sobre qué secundaria necesita para generar un desarrollo del país que sea inclusivo, que sea sostenido y que permita, digamos, despegar la economía, bueno, si ese acuerdo se logra hacer, ¿no?, pensando en una política que sea integral del nivel secundario, seguramente quienes egresen de esas nuevas escuelas secundarias van a tener muchísimo más conocimientos fundamentales, muchísimas más capacidades de trabajar en equipo, de comunicación, y eso va
necesariamente a pensar en unas condiciones de desarrollo muchísimo más mayores. Claro, claro. Sí, porque yo pensaba en esa cifra que vos decías, Carla, al comienzo de esta charla, el 60% de nuestros chicos son pobres. Estamos hipotecando el futuro de esa manera. Totalmente, o sea, sin políticas sociales dirigidas a, por un lado, lo que es la primera infancia, atender la primera infancia, y al mismo tiempo políticas educativas que logren garantizar los aprendizajes fundamentales, que logren garantizar que los estudiantes que transiten por esa escuela salgan con los aprendizajes necesarios. No es posible pensar, o sea, cuesta mucho imaginar realmente un futuro común y de desarrollo para la Argentina.